Todas las marinas tienen origen pirata. Al mar se salió a robar, el comercio vino después, y de este origen no se libra ninguna esperanza. José Luis Azcárraga Bustamante, escritor y marino español fallecido. La piratería ha existido desde la antigüedad y se ha llevado a cabo en diferentes regiones del mundo. Los egipcios dejaron los primeros registros conocidos de esta actividad alrededor del siglo XIV a.C., donde eran víctimas de los llamados pueblos del mar, que eran navegantes los cuales no se tiene registro de dónde provenían, pero tenían una gran habilidad para la navegación, quienes amenazaban a los barcos que surcaban el Mediterráneo y el Egeo. En la Edad Media, los vikingos, es decir, los escandinavos, un pueblo que se mantuvo sumido en luchas internas durante varios siglos, fueron figuras conocidas por haber sido excelentes navegantes de los mares, desde el siglo VIII, incluso antes de la creación de la brújula, razón por la cual muchos historiadores han teorizado la posibilidad de que los pueblos del mar, igualmente expertos en la navegación, provengan de regiones escandinavas, aunque esto por supuesto no está para nada comprobado. Los escandinavos comenzaron a realizar incursiones en el Mar del Norte, el Cantábrico y el Mediterráneo, tanto oriental como occidental, a partir del año 793, cuando realizaron su primer ataque en la costa del norte de Inglaterra, seguido por otro en Irlanda 2 años después, y en el siglo IX realizaron ataques en los actuales Países Bajos y en la península ibérica. Desde entonces y hasta poco después del año 1000, los pueblos del norte efectuaron todo tipo de incursiones en la región. El término vikingo viene a significar el que va a saquear o también el que merodea por las costas. Los vikingos no solían vincular sus acciones a otros ideales que no fueran el de conseguir riquezas, esclavos o tierras donde asentarse, ni tampoco solicitaban algún tipo de permiso a una autoridad superior que justificara sus acciones, como sería posteriormente en el caso de los franceses e ingleses con sus patentes de corso, razón por la cual se puede considerar como un antecedente de la piratería moderna. Sin embargo, las expediciones vikingas solían formar las decenas o cientos de buques navegando y atacando juntos, en contraposición con otras anteriores y sobre todo con las posteriores en el Mar Caribe, donde lo frecuente eran ataques de pocos barcos o incluso de uno solo. Debe tenerse en cuenta que un drakkar vikingo, el barco de estos escandinavos, podría transportar entre unos 32 a 35 hombres, como lo atestigua el barco de Oseberg, encontrado en la granja Oseberg. Durante el control romano, la piratería también se hizo muy común, siendo bastante conocida la historia de Julio César, secuestrado por unos piratas que pidieron 20 talentos por su rescate. Cada talento valía 32 kilogramos de oro. Julio César, indignado, le sugirió que si supieran de su negocio, pedirían al menos 50 talentos por su importante valor, y así se cumplió, por lo que lo dejaron ir. Julio César, con un carisma inigualable, mantuvo una relación amigable con los piratas, llegando incluso a amenazarlos de manera jocosa y en modo de broma, de que al ser libre los buscaría para matarlos como venganza, deseo que según los registros históricos cumplió degollándolos y crucificándolos. Antes de conocer la piratería en la Edad Moderna, es importante reconocer la diferencia entre corsarios y piratas, estos últimos también llamados a veces bucaneros y filibusteros. Aunque ambos términos, piratas y corsarios, se usan para designar a grupos organizados que realizan robos, saqueos, contrabando, secuestro y cualquier otra acción de guerra o conflicto en el mar o en las costas por medio de una o varias embarcaciones, existe una diferencia entre ambos, y es que los corsarios, a diferencia de los piratas, eran financiados y aprobados por alguna entidad política como un reino o una corona. Se podría decir que los piratas trabajaban solos, únicamente acompañados de sus hombres y por su propio beneficio, mientras que los corsarios servían a su reino. Llega la Edad Moderna, y es aquí cuando nacen los piratas que reconocemos en el imaginario colectivo, en las películas y los cuentos más populares. Esta época está caracterizada por iniciarse tras dos eventos de gran importancia histórica: la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América por parte de España. Durante los siglos XIV y XV, los turcos otomanos y los corsarios berbéricos atacaban las naves y costas europeas en medio del conflicto entre el cristianismo y el islam. Otro precedente de la piratería moderna que culminó con la victoria cristiana de la Reconquista en la actual España y por parte del Islam con la caída de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. La caída de la ciudad más importante y poderosa de Europa, Constantinopla, que formaba parte del imperio más poderoso para el momento, el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, significó un cambio drástico en el mundo, al lograr que los otomanos consiguieran controlar el camino de las especias que anteriormente controlaba el Imperio Bizantino. Promovió la búsqueda de nuevas rutas comerciales que desembocarían en el descubrimiento de América. El descubrimiento de América significó el encuentro de grandes riquezas como oro y plata,
Esto motivó a navegantes de todo el mundo a realizar viajes al Nuevo Mundo para obtener riquezas sin el permiso de las coronas que tenían el control en América, por lo que las respectivas coronas consideraron ilegal este proceso. Pero no solo hablamos del robo de riquezas, los piratas de la era moderna se concentraban muchas veces en secuestrar personas importantes para pedir rescate por dinero o comida, incluyendo ganado, como ocurrió con el pirata Juan de Cádiz, que alrededor de 1680 secuestra en Cuba a un mayoral, pidiendo a cambio 80 vacas para su liberación. ¿Cómo pensaba llevarse las 80 vacas? No me lo pregunten. Como ya dijimos, a diferencia de los corsarios como Francis Drake y John Hawkins, quienes realizaron expediciones para saquear grandes sumas de dinero e incluso obtener el control de territorios a favor de la corona inglesa, piratas como Juan de Cádiz realizaban saqueos de mucha menor magnitud para sobrevivir. La corona española consideraba a cualquier navegante sin permiso de la misma corona que penetraba el Océano Pacífico como un pirata y había ordenado a las autoridades locales tratarlos como tales, es decir, para España un corsario era un pirata. Los corsarios en América fueron generalmente de origen inglés, holandés o francés, los cuales se dedicaron a atacar costas especialmente del Caribe y fueron financiados y aprobados por sus respectivas coronas. Entre algunos de los piratas no corsarios más famosos de la historia se encuentran Barbanegra. Edward Teach, mejor conocido como Barbanegra, fue un auténtico profesional del saqueo. Se especializó en asaltar barcos ingleses que volvían de las Américas cargados de oro y plata con 400 hombres a su mando, y su barco, el cual robó a los franceses y al cual bautizó como la venganza de la reina Ana. La imagen de los piratas en la cultura popular deriva de la imagen de Barbanegra, tal como escribe Abela Rafaela en The Pirates of Douglas Boating. Antes de lanzarse a la batalla, se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salitre y una solución de cal muerta. El efecto resultaba aterrador. Su cara, con los feroces ojos y el pelo enmarañado de la barba, estaban enmarcada en humo, y a sus presas les parecía totalmente un demonio salido del infierno. Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera de 3 pistolas cargadas y amartilladas para el disparo, y por las pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón. Esto, sumado a las ilustraciones del ilustrador y escritor estadounidense de leyendas medievales, Howard Pyle, crearon la visión actual de los piratas que se pueden ver en personajes como Jack Sparrow en Piratas del Caribe. William Kidd nació en Escocia en 1645, obtuvo una injusta reputación de pirata ya que para la época sus hazañas fueron menos destructivas y lucrativas que la de muchos piratas de la época. Se dice que Kidd actuó como corsario con la patente de corso dada por Guillermo III de Inglaterra. Debido a acusaciones de sus tripulantes y personas cercanas a él, se le consideró un corsario traidor de la corona y por lo tanto un pirata, por lo que fue condenado a morir en la horca por el Tribunal de Londres. Al saber de su pronta ejecución, William decidió llevarse todo el motín de su barco y enterrarlo en algún lugar de la isla Gardiner, naciendo así una de las muchas leyendas de enterramiento de tesoros de los piratas. William trató de negociar su vida ofreciendo el mapa del tesoro, sin embargo fue negado por las autoridades, siendo ejecutado finalmente. Actualmente existen teorías y supuestas cartas que dicen ser el mapa de Kidd, pero no es nada comprobado y claramente no se ha encontrado tal tesoro. Bartholomew Roberts fue un pirata galés considerado uno de los más exitosos, quizás el más exitoso de la historia, por el número de atracos que realizó estimados en al menos 400. Anne Bonny. No todos los piratas fueron hombres. Casos de gran relevancia muestran la historia de mujeres como Anne Bonny. Nacida en Irlanda, Bonny tuvo una juventud relativamente acomodada y de buena educación, gracias a la habilidad de su padre de hacer negocios. Sin embargo, se le conocía por tener una actitud aventurera y rebelde desde su adolescencia. En su adultez, conoció un pirata llamado Jack Rackham, el creador de la bandera pirata que todos conocemos hoy en día. Jack, apodado como Calico Jack, mantuvo una relación amorosa con Bonny y la introdujo en el mundo de la piratería. Este pirata más tarde sería ejecutado. Bonny conocería más tarde a una pirata que sería su compañera de viaje llamada Mary Read, con quien incursionó en varios saqueos hasta que fueron condenadas a la pena capital. Sin embargo, mintiendo sobre un posible embarazo, lograron zafarse de la condena, ya que no se podía condenar a una mujer embarazada. Se cree que la historia de Piratas del Caribe entre Jack Sparrow y Elizabeth Turner puede estar basada mínimamente en la relación de Anne Bonny y Jack Rackham. Koxinga. No todos los piratas de la época moderna fueron occidentales. El líder militar de la dinastía Ming, Koxinga, fue un marino considerado pirata por destruir fortalezas y castillos de españoles y holandeses durante la dominación de los europeos en tierras de Taiwán.
logrando efectivamente que los colonos españoles y luego los holandeses abandonaran las islas. En el siglo XIX, la piratería se intensificó en el mar de la China Meridional, donde los piratas chinos atacaban los barcos que transportaban opio y otros bienes, siendo uno de los casos más conocidos el de Zheng Shi, una pirata activa en el mar de China Meridional, la cual se cree que tuvo una flota inmensa de hasta 40.000 piratas, ya que logró ser líder de la confederación pirata que se había creado para la época. Hasta la actualidad, la piratería se sigue considerando un acto común y perseguido por las autoridades y organismos mundiales, sobre todo siendo un gran problema en regiones de América del Sur, Sumatra y Somalia. El tema pirata da mucho de qué hablar desde sus mitos y leyendas hasta su modo de vida en toda la historia. Es por esto que esta será apenas la primera parte de muchas otras que crearé para este canal. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte si aún no estás suscrito y compartir. Coméntame abajo lo que piensas de este tema.